iniciales para todos los hermanos y amigos que están conectados, que nos siguen a través de las redes, y en ese sentido estamos en comunión de espíritu. Hoy nos toca la lectura de la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 15. Primera de Romanos, capítulo 1, versículo 8 al 15, le vamos a dar lectura. Dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Al principio, en el libro de Romanos, esta serie de predicaciones, sermones, en esta hermosa carta, descrita por muchos como no es teología sistemática, o sea, no quiere decir que sea una carta escrita en términos de ordenamiento doctrinal, tema por tema, pero sí es una carta que abunda en referencias al Evangelio. Pretende dar una descripción acabada, profunda, de lo que es el Evangelio. Así que si a usted le interesa, mediante el Señor haya puesto en su corazón, entender con mayor profundidad lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el libro de Romanos viene justamente a sacarnos de algunas dudas, a hacernos crecer justamente en el conocimiento del Evangelio. Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma con el deseo de en algún momento compartir con ellos. El domingo pasado se nos predicó sobre los primeros 7 versículos, y los primeros 7 versículos son un saludo, el saludo inicial de Pablo escribiendo a la iglesia de Roma. Hoy lo que vamos a continuar es una pequeña introducción de lo que Pablo pretende hacer en Roma, y justamente esto está enfocado en los siguientes versículos del 8 al 15, aunque la introducción es del 8 al 17, pero hoy solamente vamos a predicar del 8 al 15. Antes sí, haciendo un resumen o tratando de rescatar los puntos importantes del sermón anterior, que como le indiqué es un saludo saturado del Evangelio, un saludo definido por el Evangelio. Y en este saludo inicial,
Pablo señala que fue llamado y apartado por Dios para el Evangelio, en un acto soberano de Dios. Y lo que describe esto como enseñanza particular es que pudiésemos ver quizás que este llamado particular de manera muy especial, en circunstancias muy particulares, pudiera ser que el llamado, el apartado para el Evangelio en un acto soberano de Dios hacia Pablo pudiera ser una experiencia particular de él, pero esto es lo que ocurre con todos los creyentes. Dios en un acto soberano nos ha llamado, nos ha escogido para también ser apartados y llamados para el Evangelio, con distintos dones, con distintos ministerios, pero todos hemos sido llamados con el mismo propósito, con el mismo objetivo, y esto también debiera definir nuestra vida y debiera definir nuestra identidad. También se nos enseñaba que Jesucristo es el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Dios encarnado como hombre. Y aunque a pesar de que era Dios, no se manifestó ni actuó como los poderosos de este mundo, sino que tenía apariencia de un hombre común y corriente, de un hombre débil, para llegar en esa condición definitivamente a la muerte y muerte de cruz, y más encima como un malhechor, pero una vez muerto, dice que fue resucitado con poder y gloria, ratificando que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y la pregunta que podemos hacernos es, si Cristo resucitó, ¿cierto?, señalando y mostrando al mundo que Él era el verdadero Hijo de Dios, poderoso, que todas las cosas están bajo sus pies, que Él es el Señor del universo, el Señor de todas las cosas, el Señor de nuestras vidas. ¿Podemos temerle a alguien? De ninguna manera, porque Él guarda a su pueblo y estamos bajo su bendición. También se nos señalaba que la gracia de Dios está disponible por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar salvación a todos aquellos que han sido guardados justamente para salvación y vida eterna, incluyendo nuestra santificación. En el Evangelio, y solo en el Evangelio, todo ha sido provisto para aquellos que oyen y creen el mensaje de salvación y vida eterna. Es en el Evangelio y por medio del Evangelio que conocemos a Dios, llegamos a Dios y no hay otro camino. Dios en la eternidad, Él en un acto soberano, lleno de gracia, lleno de misericordia, definió que la mejor manera para que el hombre sea justificado, sea salvado, perdonado y tenga comunión permanente con Él es a través del Evangelio. No hay otro camino. Y finalmente se nos compartía en el libro de Isaías, el capítulo 35 de los versículos 2 al 8, que no los voy a leer, pero usted puede ver la predicación anterior, se nos animaba a tener tranquilidad como creyentes en el Señor, creyentes en el Evangelio, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, a que es en el Evangelio de donde provienen todas las bendiciones. Es por medio del Evangelio donde descansan nuestras fuerzas,
donde descansa nuestra seguridad para el creyente y para su iglesia. Y así terminaba la predicación que tuvimos el domingo anterior. Y como le indicaba, hoy nos vamos a situar en la introducción que hace Pablo en esta carta, dando a entender sus motivaciones, sus intereses. ¿Por qué motivo escribe? ¿Cuál es su deseo? Y lo que decíamos al principio, la vida de Pablo está definida en torno al Evangelio. Él se identifica en base al Evangelio, a la obra de Cristo. Su relación con los demás, su relación con el entorno, su relación con lo que él espera de la vida, está definido por el Evangelio. Y eso es tan importante porque hoy en día nosotros como seres humanos tenemos esas expectativas. Creemos que hay cosas que nos definen. Creemos que hay cosas que nos permiten desarrollar todo el potencial que tenemos. O por el contrario, creemos que hay limitaciones para ser felices, para desarrollar nuestras capacidades, para tener claridad de propósito en la vida. Pero Pablo, para él esto estaba resuelto. Y por lo tanto, a pesar de que las circunstancias de la vida son similares a cualquier persona, a cualquier ser humano, a cualquier creyente, en mayor o menor razón, expuesto a enfermedades, persecuciones, peligros, días buenos, días malos, para él esto no lo limitaba en términos de lo que esperaba. El Evangelio era su pasión, el Evangelio era su vida. Él amaba a Cristo y como consecuencia de amar a Cristo y amar al Evangelio, ser un apasionado por el Evangelio, amaba a su iglesia. Y por eso que en esta introducción él va justamente nuevamente, así como en el saludo, va a escribirle a la iglesia de Roma, que no la conocía en su mayoría, pero va a declarar sus intenciones definidas por el Evangelio. Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma. A la mayoría de los hermanos que estaban en esa iglesia no los conocía, no los había visto nunca, salvo unos pocos que en los viajes que tenía se había encontrado con ellos. Y a través de esto también tenía comunicación y conocía de la existencia de la iglesia de Roma. Y el tema de este pasaje, lo que Pablo quería comentarle es que tenía gran interés por conocerlos. Les comunica justamente la razón por la que escribe. Quería compartir el Evangelio con ellos, con todo el mundo, con los hermanos y con aquellos que todavía no conocían el Evangelio, porque entendía que la ciudad de Roma era una ciudad cosmopolita, una gran ciudad. Era como hoy en día, no sé, ir a Nueva York o a una ciudad famosa en Europa, donde convergen distintas realidades, personas de todo el mundo llegan a esas ciudades. Y Pablo veía este lugar como especialmente diseñado para compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esa manera les hace este comentario. En segundo lugar, amaba sin conocer a estos hermanos, porque un creyente que ha sido definido y que entiende que es el Evangelio quien nos define como modelo de vida, va a amar aquellas cosas que Cristo ama
y que el Evangelio orienta que tenemos que hacer todos nuestros esfuerzos. Y en ese sentido Pablo amaba a estos hermanos. En ese sentido quisiera bosquejar la predicación de hoy en 4 puntos. Primero, una iglesia que tiene un buen testimonio, una iglesia que tiene un gran testimonio. En segundo lugar, el Evangelio nos impulsa a orar sin cesar, como lo hacía con Pablo. El Evangelio también nos impulsa a buscar la comunión con los creyentes, con los hermanos. Y en cuarto lugar, el Evangelio provoca un profundo sentido de endeudamiento con todos aquellos que no conocen el Evangelio. Dijimos que en primer lugar Pablo comparte en el primer versículo de la predicación, en el versículo 8, destaca, alaba el testimonio, el buen testimonio que tienen los creyentes de la iglesia de Roma. Hace pocos domingos atrás, compartíamos la carta a los tesalonicenses y era de la misma manera, alababa cómo el Evangelio estaba creciendo, madurando en esa iglesia. Y acá es de la misma manera. Dice, primeramente, doy gracias a mi Dios, porque un creyente siempre da gracias a Dios, pero mediante Jesucristo, mediante el Evangelio. Siempre podemos dar gracias a Dios, podemos acercarnos a Dios mediante un mediador, mediante Jesucristo. No hay otra forma. Y se nos señalaba en una especie de resumen que se hacía el domingo pasado, es mediante Jesucristo. Todo aquel que quiere conocer a Jesucristo, a Dios, todo aquel que quiere conocer la realidad de Dios es mediante Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por lo tanto, cuando Pablo escribe intencionalmente. Él no va escribiendo simplemente para tratar de llenar una carta con bonitas palabras. Su carta tiene intención doctrinal. Compartir por qué él quiere ver a los creyentes de Roma. Y quiere verlos porque justamente es Dios mediante Jesucristo que le permite conocer o le permitirá conocer, le permite amar a la iglesia de Roma sin conocerlo. Y da gracias a Dios por medio de Jesucristo, por algo bien particular, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En el versículo 8 dice, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, nuevamente, mediante el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre. Y esa palabra siempre es importante. Sin cesar, permanentemente, continuamente. La palabra siempre muestra que la iglesia tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. Y esto es una señal, es una indicación, es un modelo del cual nosotros debiéramos copiar, tomar parte. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que nos motiva? Hay muchas cosas, pero sí algo que no puede faltar, algo que debe estar en nuestro corazón y en nuestra mente, son nuestros hermanos, es la iglesia. Es cómo la iglesia está viviendo diariamente en el medio que habita, en el medio que se desarrolla. ¿Cuál es el testimonio que está dando? Y Pablo dice que hago mención permanentemente de ustedes, dando gracias a Dios porque ustedes están creciendo, porque todo el mundo habla de ustedes. Yo acá en Corintio, donde estoy escribiendo esta carta, he recibido buenas noticias de ustedes. He sabido de que es una iglesia que es evangelizadora, que muchos han alcanzado
el Evangelio, han conocido a Cristo por medio del testimonio de ustedes. Y por lo tanto, aunque Pablo entiende que tienen que seguir profundizándose en las verdades del Evangelio, y por eso la carta, y por eso el deseo de compartir con ellos personalmente, pero eso no quita que en ese crecimiento, en esa madurez, ellos no estén capacitados. Están capacitados por medio del Espíritu Santo para compartir las verdades del Evangelio. Y es eso lo que están haciendo. Y los alaba. El testimonio que la iglesia daba acerca de Cristo era tan poderoso ahí en Roma que se hablaba de ellos a través de todo el mundo. Cuando se refiere a todo el mundo es al mundo que pertenecía al Imperio Romano y el cual tenía comunicación entre muchas ciudades. Se conocía quizás el testimonio de la iglesia en Roma, en Corintio, en Tesalónica, en Colosas, en Filipo, en Jerusalén, había corrido. La pregunta es, ¿cómo está el testimonio nuestro? ¿Cómo está el testimonio de nuestra iglesia? Porque así como cada creyente tiene un testimonio que dar, se define por una característica, se da a conocer por ciertas formas de actuar, una iglesia también tiene personalidad propia. Y por lo tanto tiene ciertas características. Es por eso que fácilmente en estas cartas podemos definir cómo era la iglesia de Corintio, cómo era la iglesia de Roma, cómo era la iglesia de Colosa o de Tesalónica, por dar algunos ejemplos. Hay ciertas características que definen a esa iglesia. Una iglesia de oración, una iglesia de buen testimonio, una iglesia misericordiosa como la iglesia de Tesalónica. Una iglesia desordenada, inmadura, de no muy buen testimonio al principio, como la iglesia de Corintio, que creemos que con el tiempo fue madurando y creciendo. ¿Cómo es nuestra iglesia? ¿Cómo la conocen alrededor de donde vivimos? ¿Cuál es el testimonio de nuestra iglesia? ¿Y cuál es el aporte nuestro personal para que ese testimonio sea un buen testimonio, un gran testimonio? Y cuando viajemos a otros lugares o cuando tengamos contacto con algunas personas que no son de nuestra iglesia, podamos identificarnos como hijos de Dios, primeramente como hijos del Señor, que pertenecemos a una comunidad determinada y que digan, yo conozco esa iglesia o yo he oído de esa iglesia, tiene buen testimonio. Como quizás humildemente podríamos decirlo, hemos escuchado en particular de nuestra iglesia, que está en Melipilla, en la ciudad de Melipilla, muchas veces que han hablado bien de nuestras iglesias, de nuestra iglesia, de lo buena que es para compartir el Evangelio, de lo buena que es para actuar con misericordia cuando se necesita. Son algunas cosas que posiblemente podrían definir a nuestra iglesia. Así era la iglesia de Roma y así lo destaca Pablo, una iglesia con gran testimonio. Ahora, para que una iglesia tenga buen testimonio, sus hermanos, su membresía, los que componen esa iglesia, tienen que tener vidas de acuerdo a ese testimonio. Y por lo tanto, esa iglesia en Roma tenía creyentes en su mayoría que llevaban vidas puras, vidas que crecían en santificación. Y es notable recalcar y enfatizar el hecho de que así como Roma era una ciudad grande, cosmopolita, desarrollada para su época, era también profundamente inmoral, muy inmoral. Todos los pecados que uno pudiese imaginarse, todos los excesos que uno pudiese imaginarse en la mente y que muchas veces a través de los libros de historia, a través de documentales, a través de películas, nosotros hemos podido tener una visión de lo que era la sociedad y la cultura de la época, justamente una ciudad muy inmoral. En medio de esa inmoralidad
lo que resaltaba, lo que se iluminaba, era la pureza de vidas cambiadas y transformadas por el Evangelio. Y nuevamente la pregunta ¿es esa la vida que reflejamos como hijos del Señor en nuestro entorno, en nuestra comunidad? Era una ciudad contaminada, corrupta, pero a pesar de eso, y en muchas ocasiones, una sociedad que perseguía y que era hostil con aquellos cristianos, hasta el punto de que muchos pagaron con su vida el hecho de vivir vidas puras y consagradas al Señor. Se mantenían firmes. En el mismo libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa era lo que Pablo les compartía capítulos más adelante a la iglesia de Roma. Manténganse de esta manera. Vivan vidas consagradas al Señor. Renueven. Es tan difícil muchas veces cuando uno no está enfocado en la palabra del Señor, cuando su vida no la define el Evangelio, sino que la definen otras cosas, otras maneras de pensar. Es difícil discernir o separar o confrontar el error, una vida licenciosa, y no darse cuenta de que estamos viviendo contrariamente a lo que establece la palabra del Señor. Pero cuando un creyente vive en función de lo que es el Evangelio, las verdades de su palabra, fácilmente detecta el error, fácilmente detecta cuando algo es inmoral y por lo tanto se abstiene de esas cosas. Toda congregación y todo creyente debiera tener un buen testimonio. Por otro lado, Pablo, en esta pasión, en esta vida consagrada y definida por el Evangelio, también nos impulsa, así como él lo hacía, a orar sin cesar, permanentemente. Pablo era un hombre que siempre oraba por los demás. Era un intercesor diligente. Y en este caso, Pablo pone a Dios por testigo. No simplemente él dice: yo oro por ustedes, sino que pone a Dios por testigo. Dios me es testigo de que permanentemente, sin cesar, oro por ustedes. Él oraba realmente, se daba el tiempo para pedir a Dios que fortaleciera y ayudara a otros. Hay tanto por orar, pero muchas veces no sabemos por qué orar. Pero un gran motivo por orar es orar por nuestros hermanos, orar por nuestra iglesia, orar por toda congregación que hay en toda ciudad, orar por nuestros pastores, por aquellos que nos enseñan la palabra del Señor, por aquellos que comparten y hacen misericordia, orar por el pueblo de Dios, orar por la iglesia, orar para que la predicación del Evangelio no sea estorbada. Y para que cada congregación que está en cada pueblo, en cada ciudad, por muy chica que sea, tenga, mediante el Espíritu Santo del Señor, el poder, la autoridad y las ventajas para poder compartir el Evangelio. Pero para eso la oración debe ser constante y permanente. Muchas veces nos cansamos de orar o dejamos de orar porque pareciera que la oración no tuviera resultados. En este caso, los resultados que nosotros esperamos, que las evidencias no son visibles, pero el Señor trabaja y trabaja a través de la oración. Así como el Señor tiene hombres y mujeres que ha escogido para salvación, pero el instrumento, el medio que utiliza en la predicación del Evangelio, así también para que las puertas de la predicación se abran, para que los hombres y mujeres sean fortalecidos, para que la iglesia cumpla su propósito, el Señor utiliza la oración de su pueblo, la oración de su iglesia, y tiene que ser una oración sin cesar, sin
sin fatiga, sin cansancio. En 1 de Timoteo, Pablo, en alguna de las enseñanzas que comparte justamente con Timoteo, dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ella espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Una mujer que ha quedado sola, una mujer que ha quedado desvalida, pero el consejo para esa mujer es que ore noche y día, porque la oración poderosa por ella y por otros, el Señor la va a responder. En ese sentido, las Escrituras son insistentes en la exhortación que nos hacen. Debemos orar constantemente por todos los creyentes del mundo cada día y no limitarnos a aquellos simplemente que no son conocidos como nuestros seres queridos o amigos, sino por todo el mundo. Jesús también, mediante una parábola, les enseñaba a sus discípulos que debían orar permanentemente sin cesar. Por otro lado, dijimos que Pablo es un apasionado por la obra de Cristo, por Cristo mismo y por su iglesia, por su pueblo. Por lo tanto, Pablo buscaba permanentemente tener comunión con los hermanos. Él no era un lobo solitario, no tenía aires de grandeza de creerse un superapóstol y que creía que por el hecho de tener revelaciones permanentes, directas de Dios, cosa que no todos tienen, sino que casos particulares como el apóstol Pablo, en donde a él le estaba siendo revelado el Evangelio, experiencias extraordinarias que no todos pueden tener, pero él no se creía autosuficiente, necesitaba la comunión de la iglesia, necesitaba la comunión de los hermanos, no solamente mediante una carta, sino que necesitaba verlos y compartir con ellos cara a cara. Por eso que también la exhortación y la enseñanza bíblica a congregarnos, porque en medio de la congregación Pablo entendía que la carta esta sería palabra de Dios, palabra de bendición, pero mucho mejor es compartir esta carta personalmente con su pueblo, con su iglesia, porque de ahí el Señor derrama bendiciones. Y por eso la insistencia de Pablo rogar a Dios que le permita ir a Roma. Y nuevamente aquí aparece la soberanía de Dios y la responsabilidad humana actuando al mismo tiempo. No había podido Pablo ir a Roma. Quería, le había pedido a Dios, pero hasta ahora no se le habían dado las oportunidades. Y de la manera que llega finalmente Pablo a Roma, no es la manera que uno podría pensar que es la forma ideal para compartir el Evangelio. Llega encarcelado. Pero ¿se imagina si Pablo hubiese tenido un ministerio en donde hubiese tenido todas las libertades para compartir el Evangelio con cada congregación, con cada iglesia? Quizás Pablo nunca se habría dado o se habría dispuesto a escribir cartas, epístolas. Y posiblemente hoy en día no tendríamos ninguna información de las predicaciones, de las enseñanzas de Pablo. Pero debido a que estuvo impedido muchas veces en cárceles, no tuvo otra opción que compartir el Evangelio mediante cartas. Y estas cartas han sido preservadas gracias al Espíritu Santo, gracias a la voluntad soberana del Señor. Y lo que hablamos en cuanto a la soberanía y la responsabilidad humana, que una cosa no quita la otra. El llamado del creyente es a confiar en Dios, a tener fe. Pero eso no significa quedarse sentado. Es, como dijo un predicador, que el creyente debiera luchar, debiera esforzarse, debiera hacer su máximo esfuerzo, como si el Señor le faltara mucho tiempo por venir a buscar a su iglesia. De esa manera
debe actuar. Actuando como que si fuese el último día que tiene para vivir o para hacer la voluntad del Señor. Con ánimo, con esfuerzo. Y es eso lo que Pablo nos enseña. Él dice, yo quiero ir a Roma. Quiero compartir con ustedes. Hasta ahora se me ha impedido de ir y compartir la palabra por distintos motivos, distintas circunstancias. Eso quiere decir que la voluntad soberana de Dios ha sido hasta ahora no permitirle a Pablo que vaya. Pero eso no quiere decir que uno haga lo que tiene que hacer. Y por lo tanto, Pablo comparte aquí y les dice que ruega al Señor que le permita ir a Roma. A pesar de que los creyentes romanos crecían y conocían el Evangelio, eso no quitaba que Pablo tuviese un fuertísimo deseo de que siguieran creciendo mediante el ministerio de él, mediante la enseñanza suya. Además, como un buen siervo del Evangelio que quiere verlos personalmente para tener comunión con ellos. No es, como le decía, un apóstol distante, que solamente le gustan las grandes asambleas, los grandes espacios. No, él compartía con el pequeño, con el grande, con iglesias chicas, con iglesias grandes. Él amaba realmente a la iglesia. Y se nos dice que él quería comunicar algún don espiritual a los creyentes, para que pudieran estar mucho más profundamente arraigados y establecidos en la fe. Ahora a alguno le pudiese surgir la duda, ¿qué don quiere compartir Pablo con la iglesia de Roma? ¿El don de sanidad? ¿El don de fe? ¿El don de hacer milagros? No se refiere en particular a eso, porque la palabra don o cualquier palabra generalmente tienen varias acepciones, varios significados, pero depende en el contexto que se sitúa para poder entenderla. Y de esta manera, la expresión que se refiere con frecuencia, como en 1 Corintios o como en Romanos capítulo 12, cuando se refiere a dones específicos dados por el Espíritu Santo, en este caso aquí es distinto. Aquí lo que significa que lo que él quiere compartir como don es de lo que el Señor le ha dado a él. Las bendiciones que Dios le ha dado, las revelaciones que Dios le ha dado acerca de la profundidad de lo que es el Evangelio, eso quiere compartir con la iglesia de Roma. Y qué mejor que una iglesia que tiene la madurez, una iglesia que crece en santidad, en madurez, en amor, que a diferencia, ustedes recuerdan, con la iglesia de Corintio, él dijo, quisiera compartir con ustedes muchas cosas, pero tengo que resolver primero los problemas de inmadurez, los problemas de disciplina. En este caso no, es una iglesia madura, es una iglesia que crece y por lo tanto tiene todo el interés de compartir estos dones, estas bendiciones con la iglesia de Roma. El Señor con nosotros hará lo mismo. En la medida que nosotros nos dispongamos responsablemente, seriamente, a crecer en la gracia del Señor, en el conocimiento de su palabra, Él abrirá puertas. Él abrirá puertas y nos dará gracia para entender su palabra y nos ayudará con distintos dones, con distintos hermanos, con distintos pastores, para que podamos crecer en el conocimiento de la gracia del Señor. Pero si estamos ocupados en otras cosas que no tienen que ver con el crecimiento y la madurez, el Señor no abrirá puertas para que nosotros crezcamos en madurez. Ahora, Pablo no se queda aquí solamente con esto, porque el don espiritual de Dios en nosotros y que compartimos con nuestros hermanos, porque ese debiera ser el interés nuestro también, compartir de las bendiciones.
Ese es el sentido de congregarnos, de compartir, de tener comunión. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, compartirlo con otros. Tiene por finalidad compartirlo con el hermano. Y aquí la palabra confirmar, porque él dice, yo quiero compartir con ustedes este don espiritual para confirmar su fe. Aquí la palabra confirmar significa fijar, establecer, afirmar, fortalecer en la fe y en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además, Pablo era una persona humilde, no tenía aires de grandeza y le señala que al momento de compartir estas bendiciones, él también quiere recibir bendiciones de ellos. Porque no tenemos que ser orgullosos en creer que nosotros podemos dar y compartir a otros, sino que también tener la humildad para esperar que otros, hermanos nuestros, hermanas nuestras, compartan de lo que el Señor les ha dado a ellos. No lo sabemos todo y por lo tanto hay hermanos que nos van a servir de bendición a nosotros. ¿Cuántas veces hemos llegado a la casa del Señor? ¿Cuántas veces hemos llegado a la congregación? Nos hemos congregado con muchas dudas, con muchas interrogantes. Y adelante ha estado un hermano muy humilde, pero ese hermano humilde ha sido utilizado por el Señor para bendecir nuestras vidas. Por lo tanto, tenemos que tener una actitud humilde para indicar lo que señala Pablo, para ser mutuamente confortados. Y la palabra confortar significa ser fortalecidos, ser consolados uno a otros. Nos consolamos y nos fortalecemos unos a otros mediante la intervención del Espíritu Santo y de su palabra. Pablo esperaba ser enseñado y fortalecido por los creyentes al mismo tiempo que él les enseñaba y los fortalecía. Por otro lado, Pablo tenía la confianza en el Señor que al visitarlo esto resultaría en una buena cosecha de frutos espirituales. Si estamos firmes y creciendo en las verdades del Evangelio, esto nos impulsará a buscar la comunión con nuestros hermanos, tratando de congregarnos para compartirle de lo que Dios nos ha regalado por su gracia. Esto provocará que nuestros hermanos sean fortalecidos en su fe. Además, seremos fortalecidos nosotros al recibir de nuestros hermanos lo que el Señor les ha regalado y compartido a ellos. Esto debiera tener como resultado una cosecha de frutos espirituales, nuevos convertidos, nuevos creyentes, nuevos frutos de santificación y de madurez, nuevos frutos de carácter cristiano como abundar en amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, etcétera, etcétera. Y esto debiera provocar que mutuamente compartamos el Evangelio con aquellos que no lo conocen todavía. Arraigados, dice en Colosenses, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y por último, Pablo nos señala que el Evangelio provoca un profundo sentido de endeudamiento con todos los hombres. Él sentía que estaba en deuda con todos los hombres. Versículos 14 y 15, a griegos y a no griegos, es decir, cultos y no cultos, intelectuales y no intelectuales, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí la palabra deudor significa deber, significa asumir una responsabilidad, tener el sentido de estar obligado por un deber. En este sentido, se sugiere que Pablo está expresando dos ideas. Él se siente deudor porque Cristo ha hecho tanto por él. Y él se siente deudor porque Cristo lo llamó a predicar y le ha dado una tarea que cumplir. Pablo tenía un profundo sentimiento de estar en deuda con todos los hombres. Y la idea es aquí que este sentimiento era intenso, constante,
fuerte, no lo dejaba tranquilo. Así debiera ser en nosotros también, tener un sentimiento similar de que necesitamos compartir la palabra del Señor con aquellos que no le conocen, sea la condición que sea culto o no inculto, sea un hombre bueno en apariencia o malo en apariencia, con capacidades intelectuales o no. A todos soy deudor y nosotros también debiéramos decir lo mismo. A todos soy deudor. Soy deudor por lo que Cristo ha hecho conmigo. Soy deudor con aquellos que el Señor me ha llamado para compartir y predicar su palabra. Se sentía forzado a predicar el Evangelio. Un sentirse forzado por amor, por estar en deuda. Por lo tanto, no podía hacer otra cosa. Se sentía responsable y obligado a predicar el Evangelio. Y ay de mí, dijo, si no predico, si no anuncio el Evangelio. Realmente sentía que le debía el Evangelio al mundo. Así que si callaba era como quizás tener la cura para una enfermedad que hasta ahora no tiene cura y que él se quedara con el remedio y no lo compartiera. Así era el sentimiento de Pablo. Es notable que Pablo declara su deuda con todo el mundo. Hace una comparación entre cultos e incultos. Quería decir que debía el Evangelio a todas las naciones, a todas las culturas, a todos los pueblos, a toda la tierra, fuesen civilizadas o incivilizadas, desarrolladas o poco desarrolladas, ricas o pobres, también a aquellos que tenían mucha educación o poca educación, a los que saben, a los que no saben, a los motivados o no tuvieran ningún interés por el Evangelio, igual les predicaría el Evangelio. Pablo siente que tiene la profunda deuda de dar a conocer las gloriosas nuevas de salvación al mundo. La respuesta para alcanzar la vida eterna es ahora conocida y debe ser proclamada a todo el mundo. Hay que proclamar la noticia gloriosa, que la muerte ha sido derrotada y que el hombre puede ahora vivir eternamente. Los que conocemos la maravillosa noticia estamos en deuda con todo el mundo. Para terminar, algunos puntos importantes a considerar. Una iglesia que se ocupa en crecer y madurar en el Evangelio tendrá como fruto, como resultado, el tener un buen testimonio ante los demás. El Evangelio en el creyente lo impulsará a estar ocupado en una oración permanente, sin cesar, intercesora. El Evangelio en el creyente lo impulsará a tener como propósito buscar la comunión con todos los creyentes para compartir las bendiciones que ha recibido y recibir de otros creyentes las bendiciones que ellos tienen, provocando el ser fortalecidos mutuamente en la fe del Evangelio. El Evangelio en el creyente lo impulsará a tener un fuerte sentimiento de deuda con todo hombre para compartirle el Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de nosotros.